Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. En este video trataremos un tema candente discutido en la Comisión de Seguridad: el cierre de una farmacia tras ser víctima de múltiples robos. El Estado no solo cerró el negocio, sino que lo multó, argumentando que los trabajadores estaban en peligro. Pero los representantes de la Dirección del Trabajo rechazaron esta acusación de manera tajante. Para sumar más tensión, la ministra del Trabajo fue invitada a participar en esta importante sesión y no se presentó. Esto desató el enojo de varios diputados, generando una acalorada defensa de las diputadas Fries y Plasencia por la ausencia de la ministra. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que los ministros deben estar presentes en este tipo de debates críticos o está bien que solo envíen a sus subordinados? ¿Es justo que el dueño haya tenido que cerrar su farmacia por los constantes robos o la seguridad debería ser garantizada por el Estado? Tu opinión es clave, como siempre. Acompáñanos a ver un extracto de este intenso debate y después discutamos juntos. No te lo pierdas. Bueno, hoy habíamos invitado a la ministra del Trabajo y Seguridad Social, que no presentó sus excusas para venir, y al señor director del Trabajo, Pablo Centeno Muñoz, al señor delegado presidencial, que tampoco pudo venir producto de los boches que hubieron ayer, para que se refirieran a la situación que llevó al cierre de una farmacia en la comuna de La Cisterna, que fue víctima de un denominado turbazo, y también del anuncio del eventual cierre del Teatro Caupolicán, que después vi que lo habían revertido, así como lo anunciaron, a los 10 minutos dijeron no. ¿Y esto, por qué surgió esto? A petición de diputados de esta comisión, producto de que nos parece que tomar la decisión de cerrar un comercio, cualquiera sea este, producto de un riesgo relacionado con el área de seguridad, no corresponde, dado que es el Estado de Chile el que debe otorgar seguridad a todos sus ciudadanos, incluidos a los que trabajan en el comercio. Y por lo tanto, considerando que en realidad aquí la falta es del Estado, en términos de no haber otorgado las medidas de seguridad necesarias para evitar el turbazo, no corresponde afectar el libre ejercicio del comercio y de los trabajadores del comercio, argumentando que están en riesgo los trabajadores y pretendiendo culpar a los dueños del comercio, en este caso la farmacia, del riesgo en que estaban sus trabajadores. La verdad es que el Estado tiene un papel que cumplir y debe cumplirlo. Y si no lo cumple, en realidad es el Estado el que tiene que revisar sus medidas. Entonces, me gustaría pedirle al señor Centeno que nos dé una explicación en un tiempo lo más acotado posible para que podamos seguir con el proyecto de ley respecto de por qué tomaron esta decisión. Por supuesto, diputado Leiva. El diputado Schalper. Y no está aquí. Y Solo no para está dejar aquí. constancia de ese tema. Gracias, Me presidente. parece. Señor Centeno. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar al secretario de la comisión y también a los honorables diputados. La verdad es que, bueno, respecto del alcance de la citación, una primera aclaración quizás como organismo técnico encargado, digamos, por mandato de su ley orgánica de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y promover las relaciones laborales y el diálogo social. Nosotros no tenemos la facultad de cerrar empresas. Eso es una cosa que es importante aclararlo. Yo lo he conversado incluso después, digamos, que se elevó esta situación a algunos medios de comunicación, con varias organizaciones gremiales. Mañana tenemos incluso una reunión con la Cámara de Comercio de Santiago, con quien me han pedido lo y con quien tenemos una muy buena relación, porque además hemos acompañado en el comercio el cumplimiento de algunas
legislaciones que este Congreso ha aprobado transversalmente. Y es importante aclararlo porque nosotros como institución no estamos mandatados a cerrar empresas, ¿ya? Y en ese sentido la referencia que vamos a hacer es más bien al ejercicio de una facultad que tienen los fiscalizadores y fiscalizadoras que se da en el marco del DFL2, nuestra ley orgánica, que permite precisamente ante un riesgo, ¿cierto?, que pueda afectar, ¿cierto?, la seguridad, la salud, la vida de los trabajadores y trabajadoras, adoptar algunas medidas. Ese es un poco el marco. Creo que es importante hacer referencia a aquello porque en estricto rigor la facultad no es de cierre, sino que es de suspensión. Dicho aquello, nos interesa, señora presidenta, si pudiéramos dividir la presentación en dos aspectos. Uno, en primer lugar, que yo pudiera señalar cuáles son los fundamentos legales de la medida. Creo que eso es importante. Nosotros somos, ahora el 29 de septiembre, la Dirección del Trabajo va a cumplir 100 años y desde ya dejar invitado a todos los diputados y diputadas a una conmemoración que vamos a tener el 4 de octubre en el Salón de Honor del Congreso Nacional en la sede de Santiago, que es muy importante porque es una institución que le pertenece al país. Y en ese sentido, en segundo lugar, darle la palabra a don Jorge Meléndez, quien es el jefe del Departamento Inspectivo, para que cuente más del procedimiento. Don Jorge es un funcionario de carrera, tiene más de 25 años en la institución y ha ocupado todos los cargos. Ha sido fiscalizador, director regional y hoy día jefe del Departamento Inspectivo. Así que, si nos permite hacer esa distinción, yo voy a ser muy breve. Respecto a las facultades legales, como ustedes bien saben, el inciso 1 del artículo 184 del Código del Trabajo dispone que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Debe informar de los riesgos, mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, como también entregar los elementos e implementos necesarios para prevenir accidentes, enfermedades profesionales. El precepto legal citado establece el deber del empleador de resguardar la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, el deber de protección es, en primer lugar, ¿cierto?, siempre en materia de relaciones laborales del empleador. Es el primer responsable de la prevención, conforme lo ha señalado esta dirección en su reiterada jurisprudencia contenida, entre otros, en los dictámenes 4.443 del año 93, 2.284 del año 96 y en los dictámenes 5.469 del año 97, donde se estableció ya la doctrina de que la obligación de protección es un deber genérico cuyo contenido no queda exclusivamente circunscrito a las disposiciones legales expresas sobre la materia, sino también por la naturaleza y las circunstancias en que el empleador esté en condiciones de salvaguardar los intereses legítimos del trabajador. En el mismo sentido, el dictamen 4.334 del año 2014 ha señalado que no es necesario para que haya incumplimiento de este deber de protección que exista un daño a la salud. Lo importante es haber situado al trabajador en una situación de riesgo que podría haberse evitado, aumentando de manera innecesaria las posibilidades de que ocurra un acontecimiento lesivo para su persona. Esto es, previniendo todo riesgo que pueda poner en peligro la vida y salud del trabajador, garantizándose la máxima protección. En ese sentido, la Dirección del Trabajo posee amplias facultades en su ley orgánica y en el Código del Trabajo. En lo que refiere a la situación particular de la suspensión de labores, precisamente que es lo que ocurrió respecto de la citación que se nos ha hecho a la Comisión el día de hoy, esta facultad se encuentra contenida en el artículo 28 del DFL número 2, el cual indica que en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, los inspectores del trabajo, es decir, funcionarios y funcionarias que tienen por ley el mandato de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad y salud del trabajo, pueden ordenar la suspensión inmediata de las labores que a su juicio constituyan un peligro inminente para la salud o la vida de los trabajadores y cuando constaten la ejecución de trabajos con infracción a la legislación laboral. Ese es el marco sobre el cual se sustenta el procedimiento llevado adelante. Yo ahora, tal como se nos ha pedido y con la intención de ser muy breve, voy a darle la palabra a don Jorge Meléndez, presidenta, para que exponga como jefe el procedimiento que se llevó a cabo. Muchas gracias, señor Centeno. Adelante, señor Meléndez. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los honorables parlamentarios que nos acompañan en esta reunión y agradecer esta posibilidad también de poder conversar ciertas situaciones que son del orden de la facultad de la Dirección del Trabajo, aclarar ciertos temas que muy bien plantea el director del Trabajo, que han probablemente tenido confusión en la opinión pública, pero que lo que hacen efectivamente es ejercer una facultad que es muy relevante para la protección de la vida y seguridad de los trabajadores. La facultad de suspensión, como bien se señalaba, es una facultad que establece tanto en el DFL número 2 como el Código del Trabajo, tanto en el artículo 184 como el 184 bis.
ante situaciones que efectivamente pongan en riesgo la vida y seguridad de los trabajadores, abstrayéndose del lugar en que se produzca o de la actividad económica, en la minería, en la construcción, en el comercio, efectivamente, el deber de protección que señala el artículo 184 al empleador, el deber de información de los riesgos, el deber de tomar todas las medidas, y el artículo 184 es muy amplio, señala todas las medidas que puede el empleador efectivamente tomar para la protección de los trabajadores. Entonces, eso es muy relevante porque efectivamente es el sustento legal que nos permite a nosotros desarrollar nuestra acción. Este procedimiento de suspensión se encuentra también ordenado y regulado en nuestros manuales de procedimiento y en nuestras regulaciones internas, el cual ya en la versión 3.0 de nuestro manual de fiscalización, manual que está efectivamente que es público, del año 2021, señala que la suspensión es una medida preventiva de paralización de actividades laborales que adopta la Dirección del Trabajo a través de sus inspectores ante la contratación de hechos que constituyan peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores, y cuando contate la ejecución de trabajos con infracción a legislación laboral, lo que solo puede levantarse a solicitud del empleador previa acreditación de haberse eliminado o controlado el riesgo o infracción que le dio origen. Y esto me hace señalar en relación y puntualizar un poco nuestra actuación inspectiva en la materia. Esto se dio fundamentalmente a una denuncia efectivamente realizada por la Federación de Trabajadores del Sector Farmacéutico en relación a los riesgos que tenía esta farmacia en reiteradas situaciones efectivamente de complicaciones en relación con la seguridad de los trabajadores. Nosotros nos constituimos en el lugar el día 21 de agosto con 2 hechos con anterioridad, y en el mismo momento que la fiscalizadora se constituye, se produce en presencia de ellos un nuevo hecho. Cuestión que evidentemente genera la inminencia del peligro. O sea, no hubiese sido posible si al interior del local no se hubiese producido un nuevo hecho con la presencia del inspector de trabajo. Es ahí que la inspectora solicita las medidas de seguridad al empleador y efectivamente y el informe técnico que permitirá efectivamente levantar esta suspensión, cuestión que es el procedimiento homologable que, decía yo, está en nuestro manual de procedimiento ya desde el año 2021 en adelante. Por lo tanto, efectivamente el empleador acata la situación, reconoce la falta de una medida clave, que era la cortina de humo para efecto de que cuando ingresaron los trabajadores, también reconoce la falta de capacitación del personal para efecto de tener efectivamente protocolos que le permitan afrontar una situación de este tipo. Y finalmente, a través del informe de la Mutual, del organismo administrador, la Asociación Chilena de Seguridad, nos determina efectivamente cuáles son las medidas para levantar esta suspensión. La misma Mutual señala en su informe que este es un riesgo intolerable el cual están expuestos los trabajadores. Por lo tanto, no es una cuestión antojadiza de un fiscalizador un puntual, sino que efectivamente existen elementos y mecanismos por los cuales se busca proteger efectivamente la vida y seguridad de los trabajadores. Que es un procedimiento estándar que se produce tanto en los sectores de la construcción, la minería, porque ustedes sabrán que efectivamente cuando se detecta una situación de peligro inminente a los trabajadores, es importante que la autoridad fiscalizadora pueda tener las atribuciones necesarias para proteger justamente la vida. Y aquí quiero ser muy claro, esto es una suspensión, y la suspensión dice relación con efectivamente reparar la situación que es un daño inminente. No dice relación con un cierre de local, y para eso se le otorgan los plazos y se forman en empleador las medidas de preventiva para efectivamente dar esta situación. Por lo tanto, si no hubiese habido antecedentes anteriores de situaciones similares, si no hubiese la especie, no hubiésemos tenido, que el empleador no hubiese adoptado las medidas similares a las mismas cadenas, a las mismas tiendas de la cadena de naturaleza distinta en términos de dimensiones, si se hubiese constatado eso, efectivamente no se hubiera sorprendido. Pero más aún, cuando se produce frente al fiscalizador un hecho delictual que pone en riesgo nuevamente la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, es una cuestión puntual. Aquí yo también quiero señalar que es una cuestión que son situaciones que son efectivamente copulativas. Por un lado, una serie de situaciones, el empleador no tomó las medidas ante el mismo tipo de establecimientos de similares dimensiones. Había medidas distintas, por lo tanto, este local en particular está bajo las medidas, cuestión que reconoce el propio administrador y está en el informe de fiscalización. Y se le otorga el plazo, efectivamente, para poder levantar la suspensión, que es lo puntual. Se establece con el informe del organismo administrador y se procede al levantamiento de la suspensión, procedimiento que efectivamente está dentro del procedimiento regular
por el cual se realizan este tipo de situaciones vinculadas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Y eso es lo relevante. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas Una- gracias. Señor Centeno, Complemento ¿quiere la solamente, palabra? por favor, Ok. Presidenta. Sí. Yo, dos cosas que creo que es importante respecto del procedimiento. Lo primero es que entendemos que este es un procedimiento de fiscalización en curso. Por tanto, el empleador, legítimamente, ¿cierto?, o la federación solicitante, pudiera todavía interponer recursos administrativos, judiciales, y en ese sentido, como todo otro proceso de fiscalización, la información que se entrega hoy día en esta comisión, evidentemente, si es que hay alguna situación a posteriori en materia recursiva, pudiera, digamos, estar sujeta también a esos procedimientos. Eso es una primera, creo que, prevención desde el punto de vista de nuestro cuidado institucional. Y lo segundo, entendemos que hay una presentación efectuada también a la Contraloría General de la República respecto del actuar nuestro, y evidentemente nosotros allí tendremos que entregar al órgano Contralor, ¿verdad?, encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad de los órganos del Estado, todos los antecedentes adicionales sobre la fiscalización, quizás profundizando mucho más en cada uno de los detalles y algunos elementos que evidentemente no podemos ventilar acá, digamos, por la situación, nombres de los representantes de las empresas, nombres de los trabajadores, creo que eso no... eso Gracias, señor solamente. Gracias, Centeno. presidente. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Agradecer la exposición del director del trabajo y de quien lo acompaña. Tengo varias dudas, Presidenta. Primero, obviamente, llama la atención que una farmacia se cierre por temas de orden público que le corresponden a los gobiernos de turno. La Constitución lo establece claramente. El orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, le corresponde al Presidente de la República. Yo creo que eso no es novedad para nadie. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿se va a aplicar un criterio similar en otras farmacias de nuestro país o en otros negocios o en otras pymes que sean objetos de asalto de esta envergadura o incluso más violentos que estos? Es decir, ¿se le va a trasladar la responsabilidad al particular, al empleador, a la pyme respecto a la seguridad pública en atención al resguardo de los locales? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque uno, si bien de lo literal del artículo 184 yo comparto que es amplio, pero tenemos una norma que es constitucional detrás, que es la que le acabo de citar, y otras más a propósito de los delegados presidenciales en las regiones. Y respecto a la seguridad, yo, por ejemplo, usted, director, señaló un dictamen que yo tuve la oportunidad de leer también, que es el 4334 del 69 del 2014. Y que respecto a empresas de transporte que pueden tener riesgo a propósito de actos masivos, en este caso de fútbol, principalmente por los riesgos a la seguridad que pueden tener en espectáculos masivos. Y ahí claramente dice que lo anterior es sin perjuicio de las facultades que les corresponden a Carabineros de Chile en el resguardo del orden público y seguridad pública. Y establece un deber general de protección, porque a los particulares tú no le puedes exigir más de lo que pueden realmente hacer en atención a las circunstancias de inseguridad que está viviendo el país. Entonces la primera pregunta es, ¿qué se le exige a este empleador para que cumpla con esto? Porque este puede ser un criterio muy disímil respecto a un negocio u otra autoridad que llegue. Entonces, ¿cuál es el límite de eso? Porque un arma no pueden tener. El uso de la fuerza le corresponde al Estado, por lo tanto no le corresponde a un particular. Por lo tanto, a mí me parece que en atención a lo que generalmente se ha exigido son estándares de seguridad adecuados y estándares de prevención adecuados y protocolos que vienen con posterioridad a esto, que son los protocolos de reacción, que puedan tener un lugar, no sé, temas médicos al cual acceder, cómo proceder en el caso de que sean objeto de algún asalto o algún turbazo. Pero lo que queda, la duda que queda planteada, o por ejemplo, no sé, acompañamiento psicológico, etcétera. Pero la duda que queda planteada es cuál es el estándar que se le va a exigir a un particular cuando la inseguridad o el resguardo de la seguridad de las personas le corresponde exclusivamente al gobierno de turno, en este caso al gobierno que nos representa por mandato constitucional. Entonces, de alguna manera, ¿qué criterio se va a aplicar para otras farmacias, otros negocios que estén viviendo una situación similar o parecida? Porque la suspensión es la medida más gravosa. Acá podría haber habido una mediación,
eventualmente una multa si es que hay una infracción, pero la suspensión influye directamente no solamente en el empleo de los trabajadores, sino que también en la subsistencia de una farmacia, independientemente del lugar que esté, en esta o en otra comuna. Entonces, yo tengo muchas dudas, Presidenta. Primero quiero saber, para que quede clara las preguntas, ¿qué se le exigió a la farmacia? Es decir, ¿qué medidas de seguridad? Porque creo que esto es una novedad desde el punto de vista de una suspensión por estas razones. ¿Hay precedentes previos respecto a esta exigencia y en atención a suspensión de las labores del negocio que sea? Lo otro, estas medidas fueron medidas que se exigieron de manera preventiva, es decir, previo a o protocolos posteriores, es decir, cometido el hecho, la farmacia le faltaban los protocolos, por ejemplo, no sé, de la ley Carín que se acaba de dictar. Y quiero saber la suspensión. ¿Sigue vigente la suspensión de esta farmacia? Me parece que no, ¿no es cierto? Entonces quiero saber qué medidas tomó el empleador para efectos de que esta suspensión se levantara. Eso, gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. A ver, por mi parte yo también tengo varias dudas al respecto, porque yo quisiera saber si existe algún precedente, por ejemplo, en torno a todos los problemas que hubieron en el año 2019, si es que efectivamente hubo dictámenes por el estilo desde la Inspección del Trabajo. ¿Cuáles? ¿Dónde? Porque problemas hubo en todo Chile. Y no recuerdo haber leído ni siquiera en prensa, y en ese tiempo la prensa estaba pendiente de todo lo que sucedía, que efectivamente hayan habido suspensiones de funcionamiento de locales comerciales producto de la inseguridad que se estaba viviendo en todo el país. Primera duda que tengo. En segundo lugar, me gustaría saber, efectivamente, tal como dice el diputado Longton, a juicio de la Inspección del Trabajo, ¿cuáles son las medidas adecuadas para tomar cuando en una farmacia de barrio como es esta, en un sector peligroso como es este, donde hemos visto que hay muchos sectores en Santiago, sobre todo en comunas como Puente Alto, como La Pintana, etcétera, no es que hayan 25 farmacias por cuadra, hay una farmacia para el barrio. Entonces, además acá quedó un montón de gente que vive alrededor de ese barrio sin la posibilidad de acceder a comprar remedios. Yo quisiera saber si dentro de las consideraciones de la Inspección del Trabajo está solamente el tema del riesgo que corrían los empleados o también el riesgo en el cual dejaron a la población general. Y en segundo lugar, respecto del tema del riesgo de las personas que trabajan en la farmacia, tal como dice el diputado Longton, está bien, hay ciertas medidas que efectivamente cualquier comercio puede tomar o debe tomar. Respecto a seguridad, por ejemplo, de que no se caigan si hay un piso mojado, que no hayan lugares en que hay un accidente fácil, etcétera. Pero cuando se refiere a control de orden público, no existe legalmente ninguna medida que un particular pueda tomar. Yo también me gustaría preguntar, dado que el día de ayer hubo una serie de manifestaciones en torno, sin ir más lejos, a La Moneda, y una marcha que circuló por diversas calles de la capital, que ni siquiera me permitió hacer una visita médica que yo tenía que hacer producto de este desorden que había. Quisiera saber si también consideraron que el personal que trabaja en La Moneda estaba en riesgo y si tomaron la medida de cerrar La Moneda o más bien suspender el funcionamiento de La Moneda producto de los boches que habían afuera, que eran bastante más contundentes que los que hubieron ese día en la farmacia. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. A ver, sobre la situación ocurrida el día de ayer, la verdad es que nosotros no tenemos competencia para fiscalizar situaciones de funcionarios y funcionarias públicas. Eso es un criterio asentado hace muchos años y por tanto no fiscalizamos a los funcionarias públicas, digamos, no tenemos competencia. Habría que consultarle a Contraloría cuáles son las medidas que está adoptando. Como organismo técnico nos tenemos que pronunciar nosotros en la materia. Sobre lo ocurrido el año 2019, la verdad que nosotros la citación fue bien específica, nos citaron para referirnos al caso puntual de la farmacia Salcobrand. Si es necesario que nosotros entreguemos
antecedentes sobre el año 2019 podemos entregarlo. Es evidente que el ejercicio de la facultad de suspender... Disculpe, señor Centeno, yo me refería al contexto. No me refería a que ustedes trajeran, nadie les pidió, efectivamente, que trajeran un detalle de lo que pasó el 2019. Pero dado el contexto de que ustedes hoy día, año 2024, decidieron suspender el funcionamiento de un comercio, y me imagino que ustedes dentro de su pega sabrán lo que pasaba para atrás y lo que pretenden hacer para adelante, porque es parte de la pega, estar informados de las resoluciones que se tomaban con anterioridad. Me imagino que también podrán informarnos si hubo resoluciones de este tipo respecto de hechos de violencia similares o incluso peores que este, porque claramente en base a algo tendrán que haber comparado. Bueno, retomando la respuesta, Presidenta, como le digo, dada, digamos, el marco de la citación, no trajimos los antecedentes específicos de las suspensiones ocurridas en aquellos años, pero no hay ningún inconveniente en que podamos hacer llegar esa información a la Comisión por oficio. Podemos entregar todas las medidas que se tomaron en el contexto ocurrido en octubre en adelante, en el año 2019. Y voy al punto respecto de situaciones comparadas. Yo quiero recordar que el año 2017, cuando hubo el ingreso de una persona armada al casino Monticello, la Dirección del Trabajo suspendió por 12 días al Monticello, generando obviamente una bastante batahola por la pérdida, digamos, que se le generó al casino. La Dirección del Trabajo obligó a poner detectores de metales, a incluso blindar algunos vidrios precisamente por el riesgo inminente que podía generar para los trabajadores y trabajadoras. Recuerdo un episodio público, digamos, para no nombrar quizás mayores especificidades de otras fiscalizaciones en donde se ha tomado la medida de suspensión. Podemos discutir sobre la medida de suspensión. Yo creo que eso es parte de la democracia legítima que podemos dar los países respecto de las facultades que le queremos entregar o no a nuestras instituciones fiscalizadoras, pero a nosotros nos corresponde hacer cumplir el mandato de la legalidad vigente. Sobre las medidas específicas, yo me gustaría dejar al jefe del departamento inspectivo, porque para entregar elementos de contexto, efectivamente las medidas que se solicitaron a la farmacia en Comento dicen relación con propias medidas que ya había adoptado en otros locales. Y es allí la excepcionalidad de, precisamente, tal como decía el diputado, haber adoptado la decisión de suspender, que evidentemente es una medida de última ratio, ¿no? Antes está precisamente la posibilidad de entregarle, particularmente a las micros y pequeñas, porque estas son grandes empresas, la posibilidad de corregir, eventualmente la aplicación de una sanción. ¿Perdón? Un segundo por el solo punto. A las grandes empresas esa posibilidad... A las grandes empresas esa posibilidad no está, porque la ley es igual para todos, ¿no? Lo que pasa es que el Código del Trabajo es el que hace un distingo entre las micro, pequeñas, medianas y grandes, no es la Dirección del Trabajo. Entonces, en ese sentido, evidentemente... Perdón, respecto de oportunidades para poder solucionar problemas. Discúlpeme, me encantaría que usted, por favor, citara exactamente el punto donde eso está establecido. Gracias. No hay problema, se lo podemos citar. Pero para buscar la cita voy a darle la palabra al jefe del Departamento de Inspección, de tal manera que pueda explicar cuáles son las medidas específicas que se adoptaron en este caso en el marco de la fiscalización. Gracias, Presidenta. Estimados parlamentarios. Efectivamente, lo que hemos señalado, esto es un procedimiento vigente de hace muchos años, del año 67 a la fecha, y que ha permitido resguardar la vida y salud de los trabajadores. Este no es un procedimiento que sea efectivamente antojadizo de la Dirección o de Inspector del Trabajo. Hay elementos sobre los cuales nosotros efectivamente basamos nuestra acción. ¿Cuáles son esos elementos? Son, cuando hablamos de que el empleador debe tomar todas las facultades, a lo menos aquellas que el empleador debe determinar en su matriz de riesgo. El mismo artículo 184 señala el deber de informar del empleador de todos los riesgos vinculados a su labor. Y entre esos riesgos efectivamente están aquellos riesgos que dicen relación con su integridad física, psíquica y efectivamente de salud. Cuestión que hoy día con Ley Carín se amplía mucho más ya efectivamente ¿y qué es lo que sirve como base
efectivamente el informe del organismo administrador. En este caso, las mutualidades generan junto con los empleadores las matrices de riesgo correspondientes para generar efectivamente las herramientas en relación con la actividad que del empleador efectivamente determina. Y por eso que cuando solicitamos el levantamiento de la suspensión, se hace en relación a la matriz de riesgo que ya había levantado la mutualidad con las cadenas de farmacia, y ella efectivamente señala que es un trabajo, un riesgo dice intolerable en su informe, en el cual estaba este local, y dando cumplimiento a las observaciones de su propio organismo administrador de la mutualidad, es en el cual se levanta la suspensión. A ver, varias. Se efectúa revisión y mantenciones periódicas a los equipos de seguridad contra robos, cortina de humo, alarma contra mechero y alarma silenciosa. Eso lo señala la mutualidad, no nosotros. Se debe reforzar con el personal de procedimiento el uso de los sistemas de alarma contra robos, considerando los 3 sistemas con los que actualmente cuenta la instalación, el local. Se debe realizar capacitaciones de reforzamiento periódica al personal en relación a cómo se debe actuar en caso de representarse una situación de robo o asalto al interior del local. Vale decir, se constató por tanto por nosotros como la mutualidad que el personal no estaba capacitado para efectivamente responder a una situación de este tipo. Y por tanto, efectivamente la mutual lo señala. Y se recomienda solicitar al organismo administrador de la ley la capacitación, prevención de robo y asalto y unidad de intervención de crisis. Estas son matrices de riesgo estandarizadas para el sector y no es una cosa antojadiza que nosotros como Dirección de Trabajo estemos estableciendo, sino que son efectivamente el organismo administrador y el empleador quien debe determinar los riesgos laborables en esta y otras materias. O sea, no solamente en relación, también en relación con funciones que están vinculadas a sectores productivos, en relación efectivamente con cuáles son las medidas de seguridad que debe contar el trabajador. Eso. Perdón, la palabra la doy yo, señor Centeno, y no le he dado la palabra todavía. Ok. Diputado Longton. Estos protocolos eran conocidos porque esto es de la mutual, ¿no es cierto? Lo que me acaba de leer. Estos eran conocidos previamente por el empleador. Sin duda. Ahí está. Estos fueron conocidos previamente por el empleador. ¿Por qué le pregunto? Porque quiero saber si es que hubo alguna instancia previa a la suspensión para efecto de que el empleador pudiera implementar medidas preventivas como... Se me corta el micrófono. Ahí está. Ya, si es que el protocolo era conocido previamente por el empleador, es decir, hubo un espacio intermitencia, considerando que, pongamos el supuesto que estamos todos de acuerdo con el protocolo, el empleador, si tuvo conocimiento de él, cuánto tiempo tuvo para poder implementar este protocolo, y si es el mismo protocolo para todas las farmacias de este tamaño, o bien en esa comuna, o bien en el Gran Santiago, es decir, ¿es un protocolo estándar que se aplica en virtud de la legislación vigente? Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Y por mi parte le quiero recordar al señor director del trabajo que efectivamente ustedes no tienen la facultad de fiscalizar a empleados públicos, pero le quiero recordar que dentro del edificio de La Moneda trabajan varias empresas que subcontratan servicios. Por ejemplo, prestadores de aseo. Por ejemplo, personas que cocinan. Y esas personas sí están sujetas a las mismas normas que ustedes aplicaron en el caso de esta empresa. Y por lo que vi, ayer ustedes no aplicaron ninguna norma y sí hubo riesgo para esas personas. Presidenta, le pido la palabra, no sé si... Sí, ok. Vamos a revisar, yo no tengo referencia a denuncia realizada el día de ayer por los trabajadores y trabajadoras de La Moneda, a diferencia de este caso en que sí tenemos una denuncia de trabajadores y trabajadoras. Creo que eso es importante decirlo porque nuestra actuación en estos casos es reactiva, porque evidentemente se presenta por denuncia. Y en ese sentido, este es un caso de fiscalización de denuncia. Respecto a la distinción que se hace en la materia, en el título final del Código del Trabajo sobre la fiscalización, las sanciones y la prescripción, el artículo 506 bis del Código del Trabajo establece que el inspector del trabajo que constate en una micro o pequeña empresa una infracción legal o reglamentaria, siempre que obviamente no ponga en riesgo inminente la seguridad o la salud de los trabajadores, puede conceder un plazo de a lo menos 5 días hábiles para dar cumplimiento a las normas respectivas. Es decir, es este propio artículo el que nos permite, ¿cierto?, dar plazo de corrección solamente a las micro y las pequeñas y no así a las medianas y grandes. Esa es solamente la aclaración. Gracias. Diputado, espéreme. Gracias, señor Centeno. Diputado Longton. Muy breve, pero son las mismas medidas y la única diferencia es el plazo.
Por lo tanto, la pregunta de fondo sigue estando válida. Es decir, a todas las pymes también se les va a pedir este nivel de exigencia respecto a las medidas que se tomaron con esta gran empresa, considerando que la única diferencia pareciera ser, según el artículo 506, es el plazo el que se les da. Entonces, la pregunta es, ¿van a fiscalizar con esa intensidad a todos, exigiéndole exactamente lo mismo, con la diferencia que les van a dar 5 días para que se pongan al día? ¿O se va a aplicar este criterio con algunos y con unos sí y con otros no? Eso. Gracias, presidente. Señor Centeno. A ver, yo quiero creo que es bueno hacer una precisión que es importante, ¿eh? La fiscalización de la inspección del trabajo, cuando se presenta una denuncia, se da en una situación puntual de hecho. Nosotros no podemos en abstracto ponernos en todo el listado de hipótesis futuras que se pueden ocurrir en los distintos procesos de fiscalización. El jefe del departamento inspectivo acá ha señalado por qué en este caso puntual, dándose verdad las consideraciones que se tuvieron en vista, se tomó la decisión de suspender, no cerrar. No tenemos esa facultad. Y yo no podría adelantar, digamos, un criterio a priori, porque evidentemente son muchas las situaciones en las que pueden poner en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, evidentemente, en el marco de también los procesos de capacitación, difusión, entrega de herramientas, hay un trabajo previo que realiza la Dirección del Trabajo, particularmente a través de la unidad MIPYME, en donde hemos fiscalizado a miles y miles de pymes, digamos, en materia de seguridad y salud, cumplimiento de la legislación laboral, que es la otra parte, digamos, del proceso básicamente de objetivos que tiene la Dirección del Trabajo para promover el cumplimiento de la legislación laboral. Pero creo que eso es bueno aclararlo porque digamos, es parte del desarrollo en que se realiza la facultad fiscalizadora. Gracias, señor Centeno. ¿Algún otro diputado que tenga la palabra? ¿Que pida la palabra? ¿Diputado Longton? No ha respondido nada, por eso es que Gracias, me gustaría que la repitiera. Voy a repetir de nuevo las preguntas. A ver, voy a partir por lo último que señaló el director, respecto a que ellos fiscalizan, pero claro, hay un estándar determinado para poder fiscalizar, que no pueden fiscalizar, obviamente, todas las situaciones con la periodicidad e intensidad que uno quisiera, pero si uno se pone en ese supuesto sería tan simple como decir, mira, todas las farmacias o locales comerciales que han sido objeto de un delito violento, yo como Dirección del Trabajo voy a ir y voy a decir, mira, le voy a aplicar el mismo estándar que le estoy aplicando a la farmacia en la cisterna para efectos de poder hacer cumplir este protocolo, y que la única diferencia va a estar en que si es una pequeña o mediana empresa le va a dar un plazo adicional para que cumpla. El tema es, ¿por qué aplico un criterio considerando que podríamos estar no de acuerdo con el criterio, sobre todo respecto a la suspensión, que es una medida tan intensa, que es la más intensa más que tiene la Dirección del Trabajo, saltándose las anteriores, pero no aplico el mismo criterio tratándose de otros lugares teniendo que podrían ser fácil de detectar? En Chile todos los días se comete un asalto, un turbazo, lamentablemente alguna persona es víctima de algún delito violento. Eso primero, ¿cómo aplicamos ese mismo criterio para que no se sienta una discriminación arbitraria respecto a eso? Lo segundo, el estándar respecto a este cumplimiento, es decir, este documento que era de la Mutual, ¿es aplicable a todas las empresas? Y si es aplicable a todas las empresas, independientemente del tamaño, ¿ustedes aplican esta misma intensidad de medidas cuando ven que esto no está ocurriendo respecto a esta medida? Porque el límite es muy delgado, porque hay una suerte interpretativa también del artículo 184, es decir, y esta interpretación se da a lo largo de la historia con dictámenes. Los dictámenes terminan interpretando y muchas veces se contrapone con lo que dice la Contraloría, bueno, hay un juego de interpretación de la ley. Pero en el fondo, ¿hasta dónde llega la Dirección del Trabajo y hasta dónde topa con la facultad que tiene el Estado de resguardar la seguridad pública de los chilenos? Porque la línea es muy delgada, porque hay cosas que el empleador directamente no puede hacer. No puede evitar que haya tanta cantidad de delitos que se cometen diariamente en nuestro país, porque estamos viendo la mayor crisis de la historia. Entonces, ¿van a cambiar las exigencias para el empleador en la medida que se cometan más delitos en nuestro país? Porque ese estándar obviamente que puede generar perjuicios para el empleador, para los trabajadores y sin ninguna duda, como dijo la diputada Navellán, para el entorno de esa comuna, porque la persona ya no va a poder recurrir a esa farmacia, va a tener que recurrir a otra farmacia más allá y por lo tanto va a tener que tomar va a tener que tomar transporte colectivo y por lo tanto trasladarse en transporte colectivo puede quizás implicar un riesgo mayor para la vida de esa persona que está trasladándose. Entonces, finalmente, podría generarse un perjuicio mayor. Entonces, son varias preguntas repartidas, Presidenta, pero me gustaría que al menos las más relevantes pudieran tener alguna respuesta más precisa. Eso, gracias. Gracias, diputado Longton. Diputada Frías.
Sí, primero me disculpo con los invitados, venía en la carretera y no pude llegar antes, pero quiero entender lo siguiente. Ustedes plantean que efectivamente ustedes fiscalizan frente a hechos concretos que evidentemente se denuncian. Y en ese sentido tienen un marco, que es lo que ha citado el diputado Longton por su intermedio, presidenta, que depende en su aplicación de las circunstancias que ustedes encuentran cada vez que fiscalizan. Mi pregunta es si el entorno, por ejemplo, donde está, es lo mismo una farmacia en La Cisterna que una farmacia en Vitacura, ¿entran esos elementos a tallar también para tomar esa decisión y sin querer poner un solo parámetro? Porque entiendo que cada unidad fiscalizada requiere de medidas que no necesariamente son estandarizadas en su aplicación, aunque sí en la norma. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Fríes. Señor Centeno, le ofrezco la palabra. Bien, gracias, Presidenta. Yo voy a darle la palabra a Jorge, pero como jefe del Departamento Inspectivo, pero solo quizás para tratar de responder las preguntas. Lo primero es que para nosotros esta actuación inspectiva se engloba en las normas de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo primero, creo que es importante hacer ese alcance, porque en el rol de fiscalizar el cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, de establecer las reglas en la materia, hay hartos organismos públicos y privados involucrados. Por tanto, en esto compartimos competencia, por ejemplo, con la Seremi de Salud. En el caso de la investigación de los accidentes graves y fatales, por ejemplo, es una situación, pero también es la suceso, ¿cierto?, la que determina cuáles son muchas veces las regulaciones que las mutuales tienen que adoptar para entregar normas adecuadas a los empleadores de tal manera que se establezcan las mejores medidas, procedimientos, protocolos para prevenir los riesgos, ¿ya? Y por eso yo hablaba, no es una respuesta baladí, diputado, no es que quiera esquivar la pregunta, lo que pasa es que hay muchas formas, ¿cierto?, de realizar la producción de bienes y servicios, hay múltiples empleos además en un mundo del trabajo hoy día que tiene relaciones laborales mucho más complejas y por tanto los riesgos laborales, psicolaborales, etcétera, evidentemente que cambian en cada caso y el estándar que uno le tiene que exigir a un determinado empleador dice relación con los riesgos particulares, caso a caso, no es una cuestión que la Dirección del Trabajo establezca en abstracto. Entonces, en ese sentido, yo quiero darle la palabra a Jorge para que él explique bien cuál es, en este caso, ¿cierto?, el mandato que nosotros tenemos y cómo se realizan estos procedimientos. Muchas gracias, director. Presidenta. Jorge. Muchas gracias. Presidente, estimados honorables diputados, como bien lo plantea el director del trabajo y lo señalábamos al inicio de esta conversación, esta exposición, la facultad efectivamente de suspensión de las actividades productivas están vinculadas directamente con la protección de la vida y seguridad de los trabajadores. Y eso no tiene que ver con condiciones ambientales, tiene que ver con condiciones en las cuales el trabajador desempeña su trabajo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es deber del empleador entregar primero los elementos de protección personal para que el trabajador pueda desarrollar su labor efectivamente sin riesgo de su integridad física o psíquica, pero además de eso, el poder diagnosticar todos los elementos en los cuales efectivamente pudiese tener riesgo la integridad del trabajador. Y para eso, los organismos administradores de la ley y la Superintendencia de Seguridad Social efectivamente establecen parámetros que efectivamente determinan cuáles son estas matrices de riesgo que el empleador debe adoptar. Y contestando la consulta del diputado Longton, efectivamente la cadena de farmacia está en conocimiento de cuáles son las normas a aplicar y los protocolos a aplicar en este caso. Cuestión que queda en el mismo informe reconocido por quien estaba a cargo de la farmacia, que estaba en falta de uno de los protocolos, a lo menos. Y señalar claramente, la facultad de suspensión es ante un riesgo inminente. No es una facultad que nosotros apliquemos ante todos los riesgos, menos riesgos que son ambientales. Es un riesgo inminente del trabajador. Y esto se produjo porque en el momento, primero, hay una serie de situaciones en este local de farmacias consecutivas. Situaciones ante las cuales el empleador no aplicó medidas, incluso no aplicó las medidas que debía aplicar para el mismo tipo de local de la misma cadena en otros lugares.
Por lo tanto, y además de eso, en el momento que la fiscalizadora está realizando su actividad inspectiva, sucede un delito adentro de la farmacia. Usted entenderá, diputado, estimado diputado, que si un funcionario del Estado presencia una acción que pone en peligro a los trabajadores de este país, no puede sino tomar la medida de suspensión por protección efectivamente a los trabajadores. Y esta suspensión no es un cierre, es una suspensión temporal hasta que el empleador efectivamente repare la conducta o la situación que efectivamente pone en riesgo la salud e integridad de los trabajadores. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, don José. Yo creo que estaríamos en condiciones de poner fin a este punto para que alcancemos a ver algo de la ley antiterrorista, porque lo que nos convoca básicamente eso, y dado que creo que las inquietudes están más que claramente planteadas, y creo que efectivamente, dadas las inquietudes planteadas por los diputados, y me incluyo, queda más que claro que tenemos serias dudas respecto de cómo se está aplicando por parte de la Dirección del Trabajo efectivamente la decisión de este tipo de medidas, dado que no hablo por el diputado Locton ni por mí, fundamentalmente, porque efectivamente acá el tema de seguridad depende del Estado, no depende del empleador. El empleador se puede tener muchos resguardos respecto a la seguridad de las puertas para adentro, que no hayan, como decía, lugares en que se puedan resbalar, caer, tener un riesgo, etcétera. Pero ante un turbazo, que es una amenaza que viene de afuera, el que tiene que actuar es el Estado a través de las policías. Y la verdad es que, de alguna manera, castigar, por así decirlo, a un empleador por estar en una ubicación determinada y sufrir un turbazo como muchas empresas están sufriendo, o delincuencia como muchas empresas están sufriendo, no parece justo, por así decirlo. Ahora, tal como planteó la diputada Fríes, nos gustaría que la norma se aplicara por igual independiente de la comuna donde estuviera la farmacia o el comercio que fuera, ya fuera que esté en Vitacura, ya fuera que esté en la cisterna. Usted planteó una pregunta, me gustaría que aclarara qué planteó, diputada Fríes, solo para saber. Lo que planteé es que me imagino que uno tiene que atenerse a las particularidades de cada lugar que se fiscaliza y eso independientemente de que hayan parámetros normativos que son Sí. que son aplicables para todo, pero a la hora de aplicarlo lo que pesa son las circunstancias y el caso a caso. Eso fue lo que dije, presidenta. Perfecto, la entiendo claramente. Yo me refería justamente al marco normativo, que tiene que ser el mismo para todos, independiente de dónde estén. Ahora, dado que ya hemos tenido una amplia discusión de bastante rato respecto del punto, les agradezco a los invitados haber venido a aclararnos nuestras dudas y partimos entonces con el Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Longton. Espérese un poquito, por favor. Sí, no, presidenta, solamente por la no asistencia de la ministra del Trabajo. Que lo encuentro lamentable porque ayer la vimos entusiastamente marchando en Santiago y nos gustaría que ese mismo entusiasmo lo tuviera para venir a instancias tan relevantes como son el cierre de una farmacia por la delincuencia que está azotando en Chile. Y por lo tanto a mí no me parecen aceptables esas excusas, independientemente de la voluntad de la Dirección del Trabajo de estar acá, pero creo que debería haber estado también la ministra. Diputada Fríes. Presidenta, no puedo dejar pasar eso porque ayer era día domingo en que cada persona y cada autoridad puede hacer con su tiempo libre lo que estime necesario y probablemente en día lunes, es decir, de jornada laboral, la ministra confió en sus invitados aquí presentes para eso porque tendría otras tareas que hacer. En general no hay problemas cuando vienen los ministros y cuando pueden venir. Yo creo que no podemos estar siempre pendientes de que o nos habla el ministro o sencillamente no hacemos nada. Gracias, diputada Fríes. Efectivamente, los fines de semana cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero sí, nosotros acá en la comisión esperamos que cuando invitamos a un ministro por el tema puntual que sea, en este caso por el tema de la farmacia, sea el ministro el que venga y dé la explicación. Muchas gracias, diputado Joanet. Oiga, sin querer polemizar respecto a esto, yo suscribo lo que dice el diputado Longton y yo agradezco naturalmente la presencia de la Dirección del Trabajo, de sus profesionales
pero en esto el ministerio tiene los representantes políticos. Y aquí tenemos un problema político respecto a una situación compleja y difícil que ha ocurrido. Y por tanto, mire, vamos a entrar en esto, pero la verdad, el gobierno tiene que entender que gobernar, tiene que Sí, Bueno, Presidenta, ¿puedo seguir? sí, dele nomás, diputado Antonio. O sea, Joanet, disculpe, por favor. Por favor, mantengamos... Mantengamos las un cosas poquito más como de pelo. corresponden. No, mire, fuera de broma. Fuera de broma, y esto es... El problema es que cuando hay problemas políticos, tienen que haber respuestas políticas a esto. Y en ese sentido, y yo le pediría que el Ejecutivo entienda cuál es el rol de los parlamentarios. Y no tiene que hacer defensas corporativas en eso. O sea, entendemos que hubiera sido muy bueno que la ministra viniera, si no el subsecretario, justamente para tener esta conversación, porque este es un problema no menor, ¿no? El país tiene muchos problemas, tiene un problema de Estado general. Este es un Estado que está haciendo algo por todos lados. Está haciendo en materia de justicia, en materia de salud, tenemos 35.000 personas que se mueren anualmente en lista de espera. Este país no crece. Si hubiera crecido, si creciera lo que creció los gobiernos de la concertación, estaríamos en otra época, ¿no? ¿Para qué decir en materia de seguridad, etcétera? Entonces, si tenemos problemas de Estado, este es un problema que tiene que ver con problemas de Estado. Y hubiera sido ideal, por eso yo no iba a intervenir, pero dado que el diputado Lonto lo planteó y hubo una contrarrespuesta, yo creo que hay que reforzar que idealmente vengan los ministros. Aquí viene la ministra Interior, permanentemente. Es la ministra Interior, la jefa del gabinete. Cuando no puede, es por una cuestión extraordinaria, y lo justifica. Y yo siempre, de hecho, he defendido muchas veces cuando la ministra Interior no ha podido, porque lo he hecho de forma justificada. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Joanet. Solo para dejar un detalle, ¿ah? Quiero dejar bien en claro, no recibimos ninguna excusa de parte de la ministra del Trabajo. Ella simplemente no llegó. Diputada Plasencia, para cerrar el punto, porque tenemos que avanzar. Sí, Presidenta, yo creo que es lamentable la discusión que se está dando, además, al final del punto. Y yo, a través suyo, Presidenta, agradezco la presencia del director del Trabajo y el jefe de la unidad inspectiva, porque esto, más allá de que pueda ser un tema que se discuta a nivel político, acá se citó para comentar la situación puntual respecto de la aplicación normativa y de seguridad de los trabajadores. Y ahí quien hace esa fiscalización y quien implementa esa normativa es la Dirección del Trabajo. Entonces a mí no me parece que sea poco atingente o no me parece lamentable que esté acá el director del Trabajo. Me parece que es valioso, porque acá sí se está dando una mirada de Estado y una mirada de país respecto de la aplicación de esa normativa, aunque sea en un caso puntual. Y aquí se han clarificado muchas dudas, Presidenta, como usted misma lo ha dicho, independiente de que puede ser que usted o otro diputado no esté de acuerdo con la normativa. Pero esa es la normativa. Y la Dirección del Trabajo le corresponde aplicarla. Le corresponde aplicarla. Bueno, interpretarla y aplicarla, pero finalmente es una acción. Y yo creo que acá se está minimizando lo que se ha expuesto. Yo también hubiera querido que estuviera acá la ministra del Trabajo. Está bien señalarlo como un deseo y una aspiración en otra ocasión, pero a mí no me cabe la menor duda que está ejerciendo su rol y no está descansando en su casa o haciendo una cosa sin importancia. Así es que yo pido respeto, Presidenta, porque lo que acá se hace es poner un manto de duda respecto de la responsabilidad de la ministra. Y eso no me parece. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Efectivamente, agradecemos la presencia de los invitados, pero dejar en claro que cuando invitamos a algún ministro o subsecretario, lo menos que esperamos es la presentación de una excusa si no pueden venir. Muchas gracias. Señor Collado, procedamos, por favor, con la ley antiterrorista. Muchísimas gracias por estar acá. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país.
Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.